Ya se encuentra en nuestros estudios el doctor Mario Mongilar, y él es presidente de la Cámara de Comercio de Lima, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido. Perla, buenas tardes. Es un privilegio estar en tu programa. Oh, a usted, muchísimas gracias. Vamos a conversar esta tarde sobre lo que está pasando con la adquisición que está haciendo el Estado en ciertas compras. La última denuncia que tenemos es lo que ha pasado con el Congreso de la República, que ha adquirido varias computadoras, 980 computadoras para ser exacta, por un monto de 5 millones de soles, a una empresa que, digamos, su dirección no está, se ha ido a tocar la puerta, no hay una persona que abra, en fin, hay una serie de cuestionamientos sobre esta compra. Lo curioso es que es la misma modalidad de compra, este acuerdo marco que se le llama, que utilizó el Minedu también para comprar computadoras por un valor ascendente a 146 millones de soles. Una de las razones por las cuales el ministro de Educación fue interpelado. Y aquí la pregunta que surge es que este sistema de compras que está utilizando el Estado, me refiero al acuerdo o al convenio marco, ¿peligra o facilita la corrupción? Bueno, mira, la Cámara de Comercio de Lima viene repitiendo ya desde hace varios años, durante el gobierno anterior, durante ese gobierno, que esa modalidad de compra, el acuerdo marco, es muy perjudicial para el Perú en la medida de que facilita la corrupción. Y la facilita porque le da la discrecionalidad al funcionario de poder él escoger entre un grupo de empresas que han sido precalificadas a quién le compra. Entonces, si tú tienes esa discrecionalidad, lo que estás haciendo es facilitando que existan actos de corrupción. Y ya ha pasado en el gobierno anterior el caso que tú mencionaste del ministro Saavedra, y ahora ha sucedido también en el caso del Congreso de la República. De modo que reiteramos una vez más desde la Cámara de Comercio de Lima que esta modalidad de compra tiene que ser eliminada. Ahora, vamos al fondo del asunto. En este caso, estas empresas que usted nos menciona forman parte de un catálogo electrónico, me parece que se le llama, ¿verdad? Así es. Ahora, estas empresas han sido previamente seleccionadas, imagino que han pasado una serie de filtros. ¿Cuál es la entidad o la institución encargada de decir, estas empresas son confiables, instituciones del Estado, cómprenle a ellas? Ya. El primer filtro es OCE, que es el organismo de supervisión de las contrataciones del Estado. Tú tienes que sacar el Registro Nacional de Proveedores, para lo cual te piden una serie de documentos. Aparentemente, este filtro fue saltado con garrocha, porque tú misma has mencionado que está localizado en una zona muy pobre de Trujillo, que no reúne, y en un edificio que no reúne pues las condiciones como para poder ser proveedor del Estado. Estamos hablando de la empresa Coresol, que es a la que el Congreso le ha comprado. Correcto. Más de 900 computadoras por 5 millones de soles. Pero lo mismo sucedió, por ejemplo, en el caso anterior, donde se le compró, entre otros, a empresas que estaban localizadas en organizaciones feriales, ¿no? ¿Y cómo es posible entonces que estas empresas formen parte de ese catálogo electrónico? Falló OCE. Falló el filtro de OCE, pero no es el único, porque el segundo filtro es la central de compras que tiene el Perú, que se llama Perú Compras. Esta central convocó a la licitación, estas empresas formaron parte, estuvieron precalificadas dentro de la licitación que convocó Perú Compras, con lo cual cualquier funcionario público está en la obligación de comprar alguno de los que figura ahí. Ahora, esta precalificación sale de una fórmula que establece cuáles son los precios, la banda de precios que se debe aplicar para la compra de un bien determinado. Por ejemplo, hablemos de computadoras. Podría ser que la banda sea entre 380 y 420 por cada unidad. Ya. Yo, funcionario público, tengo que comprar. ¿A quién le voy a comprar? Si facilito la corrupción, va a venir alguien que me va a decir, cómprame a mí. No importa, yo lo vendo en 420, 20 son para ti. ¿Y sabes qué? En el momento que tú evalúas las compras, está perfectamente hecha, impecable, porque la ley lo permite. De modo de que ese es un mecanismo que no debe estar contemplado en la
en la regulación peruana de contrataciones del Estado. Sobre todo, y lo comentábamos antes de comenzar esta entrevista, por el nivel de corrupción que existe en nuestro país. Exactamente, este es un sistema que funciona muy bien en sociedades en las que la corrupción no tiene el grado de penetración que tiene en el Perú, que es muy alto, y creo que los resultados lo definen claramente. ¿Qué esperamos? O sea, ¿cuánto más vamos a esperar para que la corrupción siga creciendo sin que tomemos acciones? Entonces, el planteamiento de la Cámara de Comercio de Lima es eliminar definitivamente esta modalidad de contratación, este convenio marco. Así es, más aún, el Estado, el gobierno, tiene facultades para legislar sobre contrataciones públicas. Con las facultades que le acaba de dar el Congreso. ¿Podría eliminarlo ahora mismo, entonces? Podría eliminarlo. Entonces tiene la responsabilidad de preservar los fondos públicos a través de la eliminación de mecanismos que lo que hacen es poner en peligro esos fondos porque facilitan la corrupción. Ahora, el OCE, que es el organismo supervisor de contrataciones del Estado, en un intento por revertir esa situación o por poner un tope, ha sacado una resolución en el diario El Peruano el día 25 de noviembre, donde prohíbe adquisiciones estatales por poco más de 400.000 soles, ¿no? Con esta modalidad de convenio marco. Eso es un paso importante, eso es un paso que podría evitar o que podría revertir situaciones como las que estamos viendo a futuro, ¿o no es suficiente? No, es solamente un parche. Realmente no se ve con esta medida que no hay una voluntad de combatir con mucha fuerza la corrupción. Porque mira, más del 90% de los procesos que se llevan a cabo en el Perú son pequeñas compras que realizan los gobiernos regionales, los gobiernos locales. Esos no compran millones, compran pues cifras menores a 400.000 soles. Entonces lo que estamos haciendo es trasladar la gran corrupción a una corrupción hormiga que se va a seguir dando en este tipo de adquisiciones. Entonces realmente no estamos poniéndole una solución al problema. Lo que estamos haciendo es trasladarlo hacia otro sector de la sociedad. ¿Y cómo deberían ser entonces las compras estatales, las adquisiciones, las contrataciones con el Estado? ¿Siempre a través de una licitación pública? Mira. Porque entiendo que esto del convenio marco es también para agilizar, para sistematizar, ¿no? Para que no sea todo tan burocrático. ¿Cuál sería la alternativa entonces? Mira, lo que sucede es que se ha satirizado los procedimientos de adquisición pública. Tardan mucho, sí tardan mucho, pero tardan mucho porque son las propias entidades que no tienen las capacidades para llevar adelante los procesos. Realmente, tú no puedes esperar que si en los actos preparatorios de las licitaciones hay errores y estos no son corregidos a tiempo, esa licitación no tiene forma de salir bien. Ahí vienen que se dilatan los procesos porque naturalmente los proveedores, haciendo uso de sus derechos, presentan observaciones, presentan consultas, elevan estas a OCE para que se defina, hay un proceso en que OCE determina si está bien o está mal. Entonces, no le echemos culpa al sistema. En realidad, lo que nosotros tenemos que tener es un mecanismo que sea transparente y que se pueda detectar los errores desde el principio y que estos sean corregidos. No esperar al final de la licitación para recién darte cuenta que te has equivocado y no poder comprar. Pasan 6 meses inútiles. Ahora, pero esto pone otro punto sobre la mesa y es que está pasando al interior del OCE. ¿Debería reestructurarse? ¿Debería reorganizarse? Bueno, hay una nueva administración en OCE. Yo creo que debemos darle la oportunidad para que haga los cambios que son necesarios, pero definitivamente el haber debutado con una solución al tema del acuerdo marco, en reducir el monto al máximo que se puede utilizar ese sistema, no ha sido un buen debut. No ha sido una buena solución. No, ni simplemente no. Simplemente lo que ha hecho es trasladar el problema a otra área, a otro sector de la sociedad. O sea, la corrupción que se estaba dando a nivel de gobierno central se va a trasladar a aquellas entidades que compran en pequeñas cantidades. Pero entonces, ya para terminar con lo que nos está diciendo,
la presidenta del Congreso, el propio ministro de Educación podrían salir a decir, bueno, ¿yo qué culpa tengo? ¿A mí de qué me están culpando? Si yo estoy comprando de acuerdo a lo que dice la ley, con este convenio marco, si el OCE ha puesto a las empresas en este catálogo electrónico, o Perú Compras, o qué sé yo. Entonces ellos en realidad podría ser esta su defensa. Bueno, es que ellos son responsables políticos. Eso es lo que se les está atacando. Y en mi opinión no sabió defenderse, porque en verdad tú analizas las compras y de acuerdo a la ley son impecables. No hay nada ilegal. No hay nada ilegal. La ilegal viene después, donde ya el adjudicatario lo que hace es pagarle al funcionario el favor que ha recibido durante el proceso. Entonces, si tú me preguntas, ¿la doctora Salgado es culpable de lo que ha sucedido ahí? Por supuesto que no, es el sistema. ¿Y cuántas entidades más habrían adquirido bajo esta modalidad? Que habría que revisar. 1.700 unidades, 1.700 entidades han comprado productos por 1.300 millones de soles. No estamos hablando de 4 reales. Entonces, seamos objetivos y seamos directos y vayamos a la solución del problema. Bien, muchísimas gracias. Ha sido el señor Mario Monguilardi, es presidente de la Cámara de Comercio de Lima, comentando con nosotros esta tarde sobre este tema. Hacemos una pausa y vamos a regresar con muchísimo más. No se olvide que Nadine Heredia está en el Congreso, en la Comisión de Fiscalización. Vamos a regresar con eso también. Muchas gracias.